Hola de nuevo, bienvenidos a este segundo vídeo sobre la explicación del tema de trigonometría. Antes nos quedamos repasando las razones fundamentales de la trigonometría, de ángulos de 45, de 30, de 60, y viendo un poco cómo se construían esas razones en los triángulos rectángulos para los ángulos agudos. Ahora vamos a generalizar ese concepto para cualquier ángulo. Y lo que vamos a hacer va a ser considerar lo que llamábamos la circunferencia goniométrica, ese nombre tan raro, que es una circunferencia centrada en el origen de coordenadas. Imaginaros que tenemos los dos ejes de coordenadas, la centramos en el 0, 0 y con el compás hacemos una circunferencia que tenga radio 1. Con lo cual, ese sería el origen de coordenadas, el 0, 0, ese sería el punto 1, 0, ese sería el punto 0, 1, ese sería el punto menos 1, 0 y este sería el punto 0, menos 1, ¿verdad? Bien. Bueno, pues aquí en esa circunferencia podemos distinguir cuatro cuadrantes, ¿vale? Llamaremos cuadrante pues a esta, como hemos dividido, digamos, la circunferencia, la pizza, en cuatro trozos, pues tendríamos 1, 2, 3 y 4. Primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Bien, ¿qué pasa si cogemos un ángulo? Nos vamos a fijar ahora solo en el primer cuadrante, nos olvidamos del resto. ¿Qué pasa si cogemos un ángulo solo del primer cuadrante? Este ángulo alfa, ¿de acuerdo? Ese ángulo, por lo que hemos visto antes, forma una especie de triángulo rectángulo ahí, y hemos dicho que el seno, si recordáis, dijimos antes que el seno de un ángulo era el lado opuesto, el cateto opuesto, partido por la hipotenusa, ¿verdad? Y con el coseno decíamos el cateto contiguo. Claro, ¿cuánto mide esa hipotenusa? Si estamos en una circunferencia de radio 1, esa hipotenusa mide 1, ¿verdad? Con lo cual, si yo en ese triángulo rectángulo hago esa operación, cateto opuesto entre cateto contiguo, realmente lo único que me sale de esa cuenta es el cateto opuesto. Pues bien, a ese valor de cateto opuesto, lo que sea, lo que mida eso es a lo que vamos a llamar seno de ese ángulo, a ese valor. De la misma manera, si hacemos la operación del coseno, que sería cateto contiguo entre hipotenusa, si la hipotenusa vale 1, solo nos queda el cateto contiguo. Pues a ese valor del cateto contiguo, que lo he puesto así en líneas rojas intermitentes, a ese valor es a lo que vamos a llamar el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Con lo cual, en nuestro triángulo, y luego veremos que se va a extender así, la parte, digamos, rayada completa será el seno, la parte rayada intermitente será el coseno. Y si nos damos cuenta, estando colocado ese triángulo donde está, en el primer cuadrante, el valor de ese seno, independientemente de dónde esté el ángulo, es decir, independientemente de que ese ángulo esté aquí, o esté un poquito más arriba, o esté un poquito más arriba, siempre y cuando no nos salgamos del primer cuadrante, ese valor del seno siempre va a ser positivo, esté donde esté, ese valor del coseno siempre va a ser positivo, ¿verdad? Y una cosita más. Como estamos en los ejes de coordenadas, yo puedo asociar coordenadas a los puntos, con lo cual, si yo trazo un ángulo cualquiera, pues yo puedo marcar ahí un punto, y ese punto de ahí será un punto cualquiera xy, el que sea, con su coordenada x, con su coordenada y. Pero si os dais cuenta, con la asignación que hemos hecho y al tratarse de una circunferencia de radio 1, la coordenada x de ese punto, que la mediríamos en el eje x, coincide con el coseno. Y la coordenada y de ese punto, que la mediríamos en el eje y, así, coincide con el valor del seno. Bueno, pues ahora vamos a extender esa información a el resto de cuadrantes. Si estamos en el segundo cuadrante, tendríamos un ángulo que se prolonga un poquito más y viene ahí. Es decir, recordad siempre que el ángulo empieza aquí, ¿de acuerdo? Es decir, aquí es como si marcásemos los 0 grados o los 0 radianes y el ángulo empieza a abrir a partir de aquí. Con lo cual, si estamos en el primer cuadrante sería así, pero si pasamos al segundo, el ángulo empieza desde aquí, con lo cual tendríamos un ángulo de más de 90 grados. Aquí tendríamos 90 grados, ¿verdad? Aquí tendríamos ya, por ponerlo, 180, 270. Esto si hablamos en grados, ¿no? Si hablamos en radianes, pues sería 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Luego lo ponemos en radianes. Pero insisto que se abre desde aquí. Ese ángulo, haciendo de nuevo esa asignación, si llamamos a la coordenada x el coseno, a la coordenada y el seno, nos damos cuenta que el seno es este valor, la coordenada y del punto, que se mide en el eje y,
y el coseno es este valor, ¿vale? Podemos observar que en el segundo cuadrante, independientemente de dónde esté el ángulo del segundo cuadrante, siempre que no nos salgamos de aquí, el valor del seno siempre va a ser positivo, porque el seno va a ser, digamos, como la altura de ese triángulo, el valor del coseno siempre va a ser negativo, porque hemos pasado a la parte negativa del eje. Porque recordad que aquí está el origen de coordenadas, ese es el 0, 0. Lo que quede hacia la izquierda del eje es negativo, lo que quede hacia la derecha es positivo. Con lo cual, si medimos en este eje, en ese trozo de semieje, es negativo. Si pasamos al tercer cuadrante, ¿qué pasa? Haciendo esa misma asignación nos damos cuenta que aquí tenemos el seno y aquí tenemos el coseno. Con lo cual, cualquier ángulo del tercer cuadrante, es decir, comprendido entre 180 y 270, va a tener el seno negativo y el coseno también negativo. O sea, lo contrario que en el primero, que los dos serán positivos, aquí son los dos negativos. Y si pasamos finalmente al cuarto cuadrante, es decir, esos ángulos comprendidos entre 270 y 360, nos damos cuenta que el seno vuelve a ser negativo, el coseno vuelve a ser positivo, o el seno es negativo, el coseno vuelve a ser positivo, porque medimos en la parte positiva del eje. Con lo cual, la manera realmente de acordarse y de no confundir la información es acordarnos siempre de esta asignación. Y esta es la clave. La coordenada x siempre va a ser el coseno, la coordenada y siempre va a ser el seno. Con lo cual, si yo me coloco en el cuadrante correspondiente, en el momento que me fije en el eje de coordenadas, la x o la y, yo ya sé si es positiva o es negativa. Es muy fácil, ¿no? Siempre recordar la x el coseno, la y el seno. Bien, eso en cuanto a los ángulos, razones de un ángulo cualquiera, es decir, dónde está el seno, dónde está el coseno, independientemente de dónde esté. Claro, alguien podría decir, ¿y la tangente? Porque aquí me has dibujado el seno, me has dibujado el coseno, ¿cómo se dibuja la tangente? Bueno, no he querido dibujar la tangente porque sería más lío, pero la idea es la siguiente. La idea con la tangente es muy sencilla y es hacer una recta paralela, digamos, al eje de ordenadas por ese punto. Lo voy a hacer aquí, mirad, en pequeñito. Lo voy a hacer aquí. Yo tengo mi circunferencia goniométrica, ahí, y yo hago una recta paralela a ese eje por este punto. Así, ¿vale? Bueno, pues en esa recta voy a medir el valor de la tangente. De tal manera que si yo tengo en el primer cuadrante un ángulo así, ese sería nuestro ángulo. Ese ángulo, siguiendo, digamos, la manera de escribirlo arriba, tendría aquí un seno, ese valor, y aquí un coseno, ese valor, este lo pondríamos en intermitente. Bueno, pues el valor de la tangente de ese ángulo la medimos sobre esa recta, donde, digamos, la recta que define al ángulo corta esta que hemos puesto aquí, eso será la tangente del ángulo, ¿vale? Eso es lo que vamos a llamar tangente. Si os dais cuenta, dependiendo de dónde estemos, la tangente es positiva o negativa. Si estamos en el tercer cuadrante, como prolongamos esa recta, la tangente vuelve a ser positiva al estar en el tercer cuadrante. Si os dais cuenta, ¿veis? Un ángulo que esté ahí, su tangente es positiva. En cambio, si estamos en el segundo o en el cuarto, la tangente la mediríamos aquí y la tangente sería negativa. Con lo cual, recordar, primero y tercero, tangente positiva, segundo y cuarto, tangente negativa. Que eso no entra en contradicción con esta asignación. Si yo estoy en el cuarto cuadrante, si el seno es positivo y el coseno es negativo, si antes comenté que el seno es la tangente es seno entre coseno, pues negativo entre negativo, positivo, ¿vale? Bien, y luego entraríamos también, y esto también lo vimos el año pasado, en las fórmulas fundamentales de la trigonometría, que no me voy a detener mucho porque son las que ya sabemos. Llamamos fórmula fundamental a esta formulita de aquí, que sabemos que es que el seno al cuadrado de cualquier ángulo más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo, lógicamente, suman 1 siempre, independientemente del ángulo que cojamos, y a partir de ahí deducimos el resto. ¿Qué resto? Bueno, pues casi las que queramos, porque si os dais cuenta, si despejo de aquí el seno, pasaría el coseno para allá restando, le quito el cuadrado poniendo la raíz, el seno sería la raíz de 1 menos el coseno al cuadrado, también puedo despejar el coseno, la raíz de 1 menos seno al cuadrado, y luego puedo generar una serie de fórmulas manejando eso un poquito. Es decir, por ejemplo, si cojo esa fórmula y la divido entre el seno al cuadrado, toda la fórmula, ¿qué pasaría si divido de un lado y a otro? Bueno, pues seno entre seno, 1. Coseno cuadrado entre seno cuadrado y aquí 1 entre seno cuadrado. Si paso todo esto, el 1 y esto para acá,
Coseno entre seno, si os dais cuenta, dijimos que seno entre coseno era la tangente, el coseno entre el seno, es decir, al revés, va a ser la cotangente, la inversa de la tangente. Bueno, en este caso, como tenemos cuadrado, sería la cotangente al cuadrado, y aquí acabamos de construir una fórmula para calcular la cotangente de un ángulo. Si a mí me dan el seno, automáticamente con esa fórmula puedo calcular la cotangente. ¿Qué pasa si esa fórmula, en vez de dividirla entre el seno, la divido entre el coseno? Bueno, pues sería seno entre coseno, 1 entre coseno, al cuadrado. Seno cuadrado entre coseno cuadrado, ¿qué tengo? Tangente cuadrado. Si esto lo paso para acá, pues acabo de encontrar aquí una fórmula que me dice cómo es la tangente de un ángulo. Teniendo el coseno, por ejemplo, puedo calcular la tangente de un ángulo. Luego haremos ejercicios donde aplicaremos todas estas fórmulas. Como veis, insisto, todo esto lo vimos el año pasado, darle un repaso tranquilo, yo lo cuento aquí muy rápido, pero digamos merece madurarlo y merece reflexionarlo, no hay nada nuevo y simplemente es ir tirando el hilo, ir sacando las cosas poco a poco. En el próximo vídeo seguiremos ampliando. Gracias. Adiós.